en los trabajos de investigación. Cómo presentar resultados en los trabajos de investigación desde el punto de, básicamente, gráficos y tablas. Vamos a dar algunas generalidades de lo que es gráficos y tablas para la parte de resultados, ¿sí? En resultados, es importante que recordemos que cuando hablamos de resultados, ya cuando ustedes tengan sus datos, en resultados necesitamos manejar básicamente una secuencia. Los resultados deben ser presentados de manera clara, sencilla y directa. Un error frecuente en resultados es querer complicarlo, sobreabundar en detalles innecesarios, duplicar data del gráfico y la tabla con el texto. Eso es muy frecuente. Entonces, los resultados tienen que ser directos. La secuencia de resultados es: primero, necesito una visión general de la población. ¿Y esto cómo lo suelo visualizar? Con la tabla general. Antes que yo vaya a mostrar resultado por resultado, necesito tener una visión panorámica de bosque, ¿sí? Es decir, antes de que yo muestre mi análisis univariado, bivariado o multivariado y que ponga a prueba las hipótesis, necesito mostrar al lector, en mi trabajo, cómo está constituida mi población. ¿Cómo alcanzo eso? Con la tabla general, ¿sí? Luego después puedo hacer un análisis univariado. Análisis univariado. ¿Qué significa? Variable por variable, yo puedo mostrar lo más importante de ello, ¿sí? Es sencillo. Hasta ahí todo eso es estadística descriptiva, ¿sí? Estadística descriptiva. Cuando yo muestro frecuencias y distribuciones, estoy hablando de estadística descriptiva. El siguiente es cuando yo quiero empezar a asociar dos o más variables. Cuando asocio dos de ellas de manera estática, artificial, solamente para empezar a tener un análisis exploratorio, hablo del análisis bivariado. Cuando yo hago todo el conjunto de las variables en estudio, hablo del análisis multivariado. Estas dos se conocen como estadística inferencial o analítico. Entonces, eso es lo que debo mostrar en resultados. Vamos a ver hoy básicamente el tema de gráficos y tablas, ¿sí? De manera general. ¿Cuáles son algunas de las características que ustedes no deben pasar por alto al momento de generar gráficos y tablas en sus resultados? ¿Okay? Entonces, como vemos acá, el nacimiento de los gráficos fue hace mucho tiempo, ¿sí? El primero que empezó a usar gráficos fue William Playfair, hace bastante, en 1759-1823, que fue un político y economista inglés que generó este gráfico que lo llamó chart, o cuadro, o gráfico, en el que mostró básicamente, en ese momento, por primera vez, un gráfico, ¿sí? Entonces, él dice de que los gráficos permiten una comunicación más eficiente que las tablas de frecuencia. Entonces surge el tema de los gráficos. Eso fue publicado en el año 1786. En nuestro país, básicamente en el Perú, la primera gráfica de estadística oficial se presenta con las memorias anuales del Banco Central de Reserva en el año 1923. Si ustedes se fijan ahí, esas barras, ese gráfico de barras, era cuando las computadoras no usaban los colores básicamente y usaban los diferentes puntos, ¿no? Para diferenciarlos, ¿sí? Ahí está. Eso fue, esa es una estadística, gráfico publicado por la Dirección Nacional de Estadística y Censos en el Anuario Estadístico del Perú, 1956-1957. Eso fue uno de los primeros gráficos usados también en nuestro país. Pero si consultamos con la literatura, ¿cuáles son algunas de las características que deben reunir la parte de mostrar gráficos y resultados? Lo primero es que tiene que ser una secuencia lógica. Muchas veces queremos mostrar cosas y no hay un hilo conductor de los resultados.
la manera de presentar los resultados, ya sea en tablas o en gráficos, tiene que ser de menos a más, de lo general a lo específico, una secuencia lógica, ¿sí? No puedo mostrar una variable cualquiera, ir a un análisis bivariado, regresar otra vez a un análisis univariado, saltar al multivariado, mostrar al final otro gráfico. Eso sería no una secuencia lógica, ¿sí? La secuencia lógica está marcada ahí, en esa parte de resultados. Y la secuencia lógica es, yo no podría relacionar sexo con diabetes si primero no describí sexo, frecuencias, números, valores absolutos, y no describí diabetes en frecuencias. Luego después podré asociarlas o relacionarlas, ¿sí? Entonces, en resultados tenemos que mostrar, ya sea gráficos o tablas, de manera lógica, ¿sí? Y se trata entonces de ilustraciones. ¿Qué debo mostrar como gráfico o como tabla en mis resultados? Primero, tenemos que cambiar la idea de que mientras más gorda o más gruesa sea la tesis, mejor la tesis. Eso no es cierto, ¿ok? Solamente debemos resaltar los resultados más importantes con gráficos. Es un error que ponga edad, mayor de 50, menor de 50, porcentajes, y abajo un gráfico que diga lo mismo que el texto. Eso es una redundancia. ¿Qué voy a mostrar yo en gráficos? Si tengo 10 variables, por ejemplo, y 2 son muy importantes, voy a mostrar las 2 más importantes. O sea que un gráfico no es una tabla, un gráfico. Una tabla, un gráfico para todo. Los gráficos solamente están dirigidos a resaltar los resultados más importantes. Doctor, ¿y cuáles son los resultados más importantes? Bueno, por eso es que tenemos que hacer el trabajo de investigación. Si yo tengo 10, 15 variables, no tengo que tener 20 gráficos en la parte descriptiva. Es innecesario. Entonces, resaltar lo más importante. No repetir en el texto los datos de las tablas o ilustraciones hechas. Lo menciono acá y con seguridad que la mitad en sus resultados van a mostrar exactamente eso. No repetir. Empiezan en el texto, dicen un párrafo. Por ejemplo, recién acabo de ver un borrador de tesis que se va a sustentar la semana próxima, ¿no? De paso, por ahí los invito para que vean la sustentación, para que ustedes vean cómo es una sustentación, ¿no? Entonces, sexo, 55% mujeres, 45% hombres. Obvio, si dice sexo y pone 45% mujeres o 55%, es obvio que la diferencia es hombres, ¿no? ¿Sí o no? Si yo pongo la población se distribuyó según sexo, mujeres 55%, automáticamente sin que yo ponga la otra parte ya sé cuánto es lo de hombres. Pero además de que repite así continuamente un porcentaje y el otro, además de que lo dice en el texto, lo muestra en una tabla y lo muestra en un gráfico. Entonces es una redundancia, ¿sí? Es una redundancia. Solamente debemos no repetir en el texto los datos de las tablas o las ilustraciones. Resaltar o resumir solo las observaciones más importantes. ¿Okay? Si ustedes quieren mostrar todos sus resultados, bueno, okay, está la posibilidad de que me digan, doctor, en los anexos voy a meter todas las tablas crudas del SPSS, del Stata, los gráficos que me encantan hacerlo. Bueno, ok, para que no se frustren, pueden ponerlo en anexos, pero no en la lectura. Usualmente a veces hay 20 páginas de estadística descriptiva que al final no queda nada, o muy poco de eso. ¿Okay? Entonces, la tabla general sí es importante. La tabla general, una tabla es un resumen de muchos datos en un solo espacio y que junto el lector que no hizo el trabajo de investigación va a tener una idea clara de su población. Entonces es la tabla general. ¿Qué va en la tabla general? El que está ahí hablando por celular, ¿qué va en la tabla general? ¿Qué va en la tabla general? ¿Qué ponemos en la tabla general? La población. ¿Y qué ponemos de la población? Claro, lo que ponemos de la población es, supongamos, si es un estudio transversal, puedo mostrar una tabla única, ¿cierto? Pero si es un estudio de casos y controles, tendré que mostrar casos y controles en 2 columnas. Y en la primera columna mostraré los factores o las variables de estudio. ¿Cuáles son los factores o las variables de estudio? Sexo, edad, nivel educativo, nivel de hemoglobina, datos de laboratorio, datos clínicos, variables de resultados, ¿sí? Ahí mostraré. Obviamente, la variable de resultado está entre casos y
controles. Voy a hacer un ejemplo. Como no tenemos mucho espacio, vamos a hacerlo acá. Entonces, supongamos que esta es la tabla general. Acá va tabla 1 y con su título. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser características generales de la población de estudio. ¿Ok? Su tabla 1. Si es casos y controles, entonces lo tendré. Yo tendré aquí los casos y acá los controles. Pongo esas líneas verticales ahora nada más, pero los gráficos en realidad no deben tener líneas verticales, ¿ok? Entonces acá voy a poner mi variable 1, mi variable 2, mi variable 3, 4, etc. hasta mi variable 15. Aquí entonces van sus factores o variables. Y aquí va su casos y controles. Por ejemplo, si su variable 1 es sexo, ¿no? Sexo, edad, etc. Entonces acá el sexo se divide en hombres y en mujeres. Y yo quiero ver valor absoluto, valor relativo para casos y para controles, para saber cómo están distribuidos. Y así para cada una de las variables. Esa es la tabla general. Qué sencillo. Todos mis factores de estudio y la población. Si la población es una sola, un estudio transversal, por ejemplo, retrospectivo, es una sola columna. Pero si mi población se divide en casos y controles, casos y controles, ¿qué es? Es la variable de resultado. Por ejemplo, con diabetes y diabetes, ¿no es cierto? Y aquí iría todas las otras variables de estudio. Y yo estoy tomando en cuenta. Eso es la tabla 1. Sencillo. Ok. Vamos a seguir. Los cuadros o tablas tienen algunas características que debemos considerarlos. Lo primero es el título del cuadro, ¿sí? Entonces, toda tabla o cuadro tiene un título y tiene una identificación que se hace de manera secuencial y lógica. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, o tabla 1, tabla 2, tabla 3, y con su título correspondiente. Algunos autores consideran que con el título debe ponerse el tamaño de la muestra para saber cuánta es esa población, porque yo después acá adentro voy a poner porcentajes, valores absolutos, valores relativos, etc. Por ejemplo, la variable peso, ustedes miran ahí, la variable peso, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa. Las variables cuantitativas se registran con medias y desvíos estándar, ¿sí? Ustedes miran ahí, por ejemplo, 45 kilogramos, más o menos 2.5 su desvío estándar, ¿ok? Faltaría quizás ahí abajo el rango, ¿no? El rango va entre paréntesis, mínimo, máximo, ¿sí? Okay. Con salbutamol inhalado y con salbutamol nebulizado. Supongamos que es casos y controles, o un grupo de intervención, ahí está. Edad, sexo, masculino o femenino. El sexo es una variable cualitativa y primero va el valor absoluto, 45, 25, y aquí puede ir porcentajes, o puede ir mínimo, máximo, cuando hablamos de las edades, lo que se llama rango, ¿sí? Rango. Ok, entonces la tabla general tiene su título, tiene su identificación, tiene sus grupos de comparación, en el caso que existan. Acá, por ejemplo, hay con salbutamol nebulizado, salbutamol inhalado. Tiene sus variables por contrastar, que son estas que estábamos mencionando a las cámaras, básicamente. Y por supuesto, ahí están mencionadas algunas de ellas, ¿no? Si usamos alguna sigla, podemos acá abajo aclarar qué significa la X media, qué significa el DE o desvío estándar, entre otros. Y acá abajo se pueden poner las anotaciones, siglas, pruebas estadísticas, aclaraciones, fuentes, entre otras cosas. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo de un gráfico, ¿sí? Aquí tenemos el código o número de identificación, gráfico número 10.3, por ejemplo, su título, ahí está su título, el cuerpo del gráfico, ¿sí? El cuerpo del gráfico y el pie del cuadro, en este caso, ¿sí? O pie del gráfico. Aquí, por ejemplo, dice fuente. ¿De dónde fue sacado esto? Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2006. Entonces, ahí tienen un ejemplo típico de un gráfico.
La diferencia es que en biomedicina, según Vancouver, las tablas o los cuadros, el título va en la parte superior. En cambio, en los gráficos va en la parte inferior, el título, ¿sí? Entonces es importante que lo recuerden. Según Vancouver, el título de un gráfico va en la parte inferior, no va arriba. En cambio, en los cuadros y tablas, el título sí va en la parte superior. Estos pequeños detalles son importantes porque hacen de que esté correcto o no, se acepte o no una publicación. ¿Okay? Entonces, muy importante. En los gráficos, para nosotros en biomedicina, va en la parte inferior. Bueno, tipos de gráficos, ustedes conocen varios: gráficos de barras, líneas, áreas, pastel o de torta, cartogramas o mapas estadísticos, combinación de gráficos, entre otros, ¿no? Los gráficos de barras verticales, ahí tenemos gráficos de barras verticales que pueden ser simples o que pueden ser comparativas. Cuando hay más de una gráfica junta o más de una barra junta, tenemos una leyenda que nos va a decir, por ejemplo, qué significa el color claro: población urbana versus población rural, ¿sí? Según RENIEC, según la municipalidad, según el centro de salud, por ejemplo. ¿Okay? Gráficos verticales. Pueden también haber gráficos de barras horizontales. La variable edad, si yo coloco la edad de cada individuo, es una variable cuantitativa. Pero si yo luego la variable edad lo divido en categorías, 2, 3 o más categorías, pasa a ser una variable cualitativa. Por ejemplo, de 60 a más años, 32.9, de 40 a 59 años, 25.3, y así están ahí. Estas pasan a ser categorías. Categoría A, B, C, D, etc. Se recomiendan no más de 3 a 5 categorías por variable. Arriba de 5 categorías, en el análisis multivariable perdemos posibilidad de encontrar diferencias significativas. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer categorías de una variable quanti a quali, háganlo en 3, 4 máximo, ¿sí? Ya arriba de 5 categorías podemos tener problemas después en el análisis multivariable. Entonces también tenemos el sistema de el gráfico de barras comparativo, ¿sí? Por ejemplo, si fue hecho con cemento, con ladrillo, si es hecho con adobe, etc. Y ahí está, según el censo 2007 o según el censo del año 98. Bueno, hay gráficos de barras superpuestas, por ejemplo esta, en la que yo puedo ver en la misma barra no solamente la distribución urbana o rural y el número de ellos, sino lo veo por sexo, ¿sí? Según hombres y según mujeres comparativamente. Entonces, esto se llama barras superpuestas. Igual puedo ver allá en el otro el tema de la distribución por departamentos según sexo, ¿sí? En La Libertad, si predominan los hombres o las mujeres, en Cusco, etc. Y eso es un tipo de gráfico de barras superpuestas. Si a eso le sumamos mediciones en el tiempo, yo puedo construir gráficos de líneas. Obviamente, para generar una línea necesito por lo menos 2 puntos o más. Entonces, si yo tengo lo que pasó en el 2006, en el 2007 y en el 2008, yo puedo tranquilamente ver cuál es la línea continua que puede ocurrir en aquel momento, ¿no? Según periodos de tiempo. ¿Okay? Índice general, gran grupo y calzado, por ejemplo. Bueno, ahí está alguna encuesta que se hizo en el 2006, 2007, que pide incluso mensual, una distribución mensual, una variabilidad mensual en esos años, 2006, 2007, 2008, 2009. El título, cuando ustedes colocan el título de sus cuadros o gráficos, básicamente debemos responder a las siguientes preguntas: ¿dónde, qué, cómo y cuándo? ¿Sí? Cualquier título, como por ejemplo tasa de asistencia escolar por sexo según área de residencia, año 2007. ¿Dónde tiene que ser? Entonces tiene que considerar, por ejemplo, dónde, en este caso, en el lugar 1. ¿Qué es lo que se está buscando? Tasa de asistencia escolar. ¿Cómo se está agrupando por sexo según área de residencia? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? Entonces ahí tienen el 2007. Entonces, el título decía 1, tasa de asistencia escolar. Entonces debemos responder en nuestro título, porque siempre nos están preguntando ¿qué título le pongo a esta tabla o a este gráfico? Bueno, para que saber cómo hacer el título, deben responder esas 4 preguntas.
¿Okay? Si no, su título está incorrecto o incompleto, básicamente. Bueno, pueden haber explicaciones como pie de página, no se ponen en la cabecera, eso también es importante. Pueden haber llamadas con diferentes signos o letras especiales que se puedan utilizar y que en la parte inferior se puede hacer la aclaración correspondiente. En algunos casos, en algunas tesis hemos visto que ponen fuente abajo de elaboración propia. ¿Sí han visto eso? Abajo de las tablas o de los gráficos ponen fuente, elaboración propia. Dependiendo de los autores no recomiendan colocar elaboración propia, porque elaboración propia es lo mismo que decir nada. Elaboración propia, se sabe, una tesis se sabe que no ha copiado datos y son datos propios del tesista, entonces ya poner fuente, elaboración propia, no coincide. Ahí recomendamos nosotros, dado que las tesis se hacen en el instituto, facultad, universidad, guión, hospital o donde se realizó, por ejemplo, ¿no? Entonces, fuente, pueden colocar INICI / Hospital 2 de Mayo 2018. Entonces ya saben de dónde salió, ¿no?, esos datos, ¿sí? Tratar de evitar colocar fuente, elaboración. ¿Okay? Y como ven aquí siempre los datos se dan en valores absolutos y en valores relativos o proporciones. Siempre que ustedes muestren proporciones o porcentajes, debe sumar el 100%. Un error frecuente es que vemos a veces gráficos o tablas, incluso ya en el momento de sustentación, las últimas dos, sumamos un cuadro y no da 100%. Alguna cosa está pasando, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ustedes cuiden de que siempre sus gráficos y sus tablas den el 100%, si no estamos hablando de algún error probablemente en el análisis. Entonces eso es importante. En este caso el valor absoluto es 221 y el valor relativo es el 100%. Si yo sumo eso, debería sumar el 100% en mi caso. Nunca puede haber más del 100%. La gráfica tiene como objetivo mostrar tendencias más que datos puntuales, ¿sí? Básicamente es comparativo. Un gráfico debe ser comparativo. Debemos tener claramente identificadas las variables y las escalas utilizadas. Eso es muy importante. En los gráficos de pastel, como estamos viendo acá, básicamente tenemos que poner en primer lugar va la frecuencia más alta, ¿sí? Eso es importante. O sea, siempre que muestren un gráfico de pastel, vamos a ver acá, por ejemplo, distribución por grupos etarios de alergia a la proteína de la leche. ¿Cuál es el grupo más importante? El grupo más importante, casi un 50%, son los lactantes, ¿no? Entonces, los lactantes se debe iniciar en un sentido horario, la lectura, y el porcentaje más grande o más importante debe ser el primero que se muestra. ¿Okay? Es un error mostrar un gráfico con primero el 5%, después el 20%, después bajar al 35%, ir al 2%. No, debe ir en orden descendente, de mayor frecuencia a menor frecuencia, en el sentido horario. Esa es la manera correcta de presentar un gráfico de proceso. 59% tiene que ver con la... Si yo quiero mostrar dos o más variables relacionadas, bueno, incluso este gráfico, por ejemplo, la figura 4, que tiene el segmento A y el segmento B. Ustedes pueden haber leído probablemente en algún artículo un gráfico que tiene A, B, C o D incluso, ¿sí? Entonces, en el que yo puedo mostrar una primera parte y una segunda parte, pero tiene que estar abajo la aclaración qué significa cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es con esteroide tópico o con esteroide sistémico, ¿sí? Y ver si la reacción es leve, moderada o severa y en qué porcentaje. Y en el otro también con esteroide tópico o esteroide sistémico y ver si es leve, moderado o severo, porcentaje o proporción. Bueno, otra de las formas de presentar los resultados, y es muy recomendable para ustedes, para sus tesis, es no solamente usar los clásicos gráficos de pastel y de barras, ¿sí? Que esos son los siempre utilizados, sino recomendamos utilizar, por ejemplo, este gráfico que se llama de cajas y bigotes, ¿sí? El gráfico de cajas y bigotes es un gráfico que ustedes deben familiarizarse, conocerlo, y en un gráfico puedo tener un montón de información resumida, ¿sí? Gráfico de cajas y bigotes, que ahorita voy a comentar.
Generalmente en estadística descriptiva tenemos que las variables cuantitativas lo podemos demostrar con media más su desvío estándar y una distribución normal. Si mi muestra tiene una distribución normal, yo puedo mostrar lo que se llama media más desvío estándar. Si mi muestra no tiene una distribución normal, es preferible usar la mediana con el rango intercuartilo, no la media, sino la mediana. ¿Okay? Básicamente, cuando miramos un gráfico de cajas y bigotes, se llama de cajas porque esto simula una caja y los extremos parecieran ser bigotes. Por eso se le llamó de cajas y bigotes. ¿Okay? El gráfico de cajas y bigotes tiene un valor mínimo, que es el bigote menor, y un valor máximo, que es el bigote mayor, mínimo, máximo. Y en las cajas están los cuartilos, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ok? Cuartil 1, donde empieza la caja, cuartil 2, cuando coincide con la mediana, en la caja está la mediana, y el cuartil 3 es al finalizar la caja. Ahí está. ¿Ok? Entonces, tenemos cajas y bigotes. Tranquilamente yo puedo mirar acá, entonces cuál es la mediana, y la mediana puede o no coincidir, en este caso no coincide con la media aritmética, ¿sí? Que es diferente. La media aritmética generalmente no coincide en poblaciones que no son normales, no tienen una distribución normal. Recordando que una población tiene distribución normal cuando asemeja una campana de Gauss, ¿sí? Ya hemos visto, creo que la clase pasada les comenté, cómo es más o menos la distribución normal de una campana de Gauss. ¿Sí recuerdan? Sí lo hemos visto, ¿verdad? Si no, lo voy a aclarar nuevamente. La caja de bigotes una campana de Gauss de divulgación vertical, ¿no? Sí, claro. Ahí está, el 95% todo lo que voy a mostrar ahora. Sí, totalmente. No hay eso, ¿cómo borrar? Es raro que no haya borrador, ¿no? Siempre habían dos acá. Está calientito. ¿Un papelito para que borremos? ¿Verdad? Estamos sin servilletas y carpetas. ¿Tú tienes? Sí, podemos borrar. ¿Qué tuviéramos el examen que están así las sillas? Hay un examen de patología, parece. Hay examen de patología. ¿No se borra? Rayos. Wow. Se piensa de que los datos biológicos, arriba de 40 datos, la tendencia es que esa población adopte una distribución normal. Pero no siempre pasa. Entonces nosotros debemos comparar la normalidad o no de mi muestra, de mi población. ¿Sí? Entonces para eso hay varias técnicas, pero básicamente ya, creo que ya está, ¿no? Sí. Por lo menos saben. Sí. ¿Ese otro? El negro sí. Entonces, tenemos esto más o menos así. Esta es una distribución que se asemeja a una distribución normal, llamada también campana de Gauss. Un poquito más derecho, acá. Esto que está acá sería la media. La media, ¿sí? Que puede coincidir o no con la mediana, dependiendo si la población tiene una distribución normal. Mientras más se asemeje a la campana de Gauss, estamos diciendo que mi muestra tiene una distribución normal. Hay pruebas estadísticas para demostrar si mi muestra o población tiene una distribución normal o no. Pero gráficamente tenemos que decir que la media más un desvío estándar, acá, es más o menos el 67% de la población, ¿sí? Aproximadamente.
87% de la población. ¿Qué es esto? La media más un desvío estándar. Si yo tomo dos desvíos estándar, acá y acá, es la media al menos dos desvíos estándar. Y estoy en el 95% de la población. Todo esto que está acá significaría el 95% de la población. Hay un lado positivo y hay un lado negativo. Aquí estaría el alfa, que es el 2.5%, y aquí estaría el alfa, que es el 2.5%. Negativo y positivo. El 95% de la población estaría acá, aquí estarían los valores más altos, el extremo, y aquí estarían los valores más bajos, hacia el lado negativo, ¿sí? Y les puse el ejemplo, creo, la semana pasada, pero no recuerdo. Si en esta población de estudiantes dijéramos la edad media, ¿no es cierto?, la edad media de todos ustedes, supongamos que, digamos que la edad media es 20 años, ¿sí? 20 años, ok. Y supongamos que, vamos a poner 22, supongamos que la edad media es 22 años. El desvío estándar es de 2 años, ¿sí? Si yo tomo 22 años más o menos 2 años, voy a tener 24 años acá y 20 años acá, ¿sí? El rango va a ser entre 20 y 24 años. El 67% de esta población podría estar entre 20 y 24 años, pero todavía no he tomado la mayoría. Si yo tomo dos desvíos estándar, voy a tener 22, 24, 26 acá, y acá voy a tener 20, 18. Voy a decir que el 95% de la población está entre 18 y 26 años. Es probable que haya un 2.5 que tenga más de 20, 28, 30 años, es probable que haya uno o dos estudiantes, y es probable que haya alguno que sea menor de esta edad, aunque creo que es poco probable en esta población, ¿no? Entonces, esa distribución se denomina clásicamente distribución de campana de Gauss, que tiende a ser una distribución normal. La expectativa sería que toda población, toda muestra biológica que ustedes tomen, que sea al azar, con más de 40 muestras, tendería a tener esa distribución. ¿Ok? Muy bien, entonces yo puedo mostrarlo en la campana de Gauss o puedo mostrar esto que es justamente lo de cajas y bigote. Beneficios de implementación, búsqueda. Lo más interesante de cajas y bigote es que puedo hacerlo comparativo, ¿sí? Puedo hacerlo comparativo. El bigote menor, el bigote mayor, y a veces pueden aparecer estos datos que se denominan outlier, ¿sí? O que se denominan datos extremos, que están fuera incluso de los bigotes, ¿sí? Supongamos que estos fueran meses de gestación, por decir algo, o alguna de las posibilidades. La mayoría está entre 3 y 5, ¿sí? La mayoría de esta caja y bigote, pero hay datos que están fuera básicamente de ese rango. Igual puede pasar con este que tiene 1, este que tiene 2, ¿no? Esos datos que están fuera generalmente deben ser revisados, porque puede ser que sea un error al cargar, ¿cierto? Un dato extremo. Por ejemplo, si estamos hablando de peso, si aparece un dato de 140 kilos, no es usual, debemos revisarlo a ver si no es un error, ¿no? Si confirmamos, es un dato real, pero son lo que se llaman outlier. Outlier. Ok. Entonces, cuando hay seguimiento, podemos hacer lo que se llama gráficos con seguimiento. Es decir, qué pasó a nivel basal, lesiones cutáneas, qué pasó en el primer día, a los 15 días, a los 30 días o a los 60 días. Esto es un gráfico para comparar la respuesta en el tiempo hasta los 60 días con esteroides sistémicos y con esteroides tópicos. O puedo hacer este gráfico, ¿sí? Que está acá, para demostrar qué pasó con los que recibieron esteroides tópicos o qué pasó con los que recibieron esteroides por vía sistémica. En realidad este gráfico y este es el mismo, solamente estoy tomando la media de estos rangos. Estoy construyendo puntos con líneas, estoy mostrándolos de manera comparativa. Este es otro gráfico entre dos variables para ver correlación, que también podemos obtenerlo, ¿sí?
Es decir, si una variable sube, la otra variable también sube, se llama correlación directa. Si una variable baja, la otra también baja, o puede ser una correlación inversa. Si una variable sube, la otra baja. ¿Sí? Eso se llama correlación, básicamente. Y finalmente, cuando tenemos el factor tiempo en los gráficos, encontramos lo que se llama las curvas de supervivencia. ¿Sí? Esta es una curva típica llamada curva de supervivencia de Kaplan-Meier. Y en ese caso está comparando, por ejemplo, dos tratamientos. ¿Sí? En el eje horizontal está viendo los días después del inicio del tratamiento, va desde los 25 días hasta los 175 días, y en el eje vertical ve el porcentaje de respuesta. ¿Okay? Ambos empiezan con una tasa de respuesta alta, ahí arriba cercana al 100%, y vamos a ver qué está pasando a través del tiempo. ¿Sí? Y si miramos acá, ¿cuál es el que tiene mejor respuesta? Porcentaje sin respuesta, dice acá, ¿no? Porcentaje sin respuesta. ¿Cuál es mejor? ¿El grupo placebo o el grupo con budesonida? ¿Cómo interpretamos? Porque mientras menos respuesta, El grupo budesonida tiene más respuesta, porque dice porcentaje sin respuesta más Si nosotros hacemos un corte a este nivel, ¿no? ¿Qué porcentaje tuvo porcentaje sin respuesta? ¿Fue más alto? ¿En el rojo o en el azul? En el rojo. Si se dan cuenta, entonces normalmente trazamos una línea a la mitad del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Acá por ejemplo, y vemos qué pasa con los porcentajes. ¿Qué será mejor? ¿Que tenga alto porcentaje o bajo porcentaje sin respuesta? Y eso es la interpretación clínica, ¿no? ¿Se entendió eso? Perdón, entonces, acá lo que tenemos que tener claro es porcentaje sin respuesta, y aquí es días, ¿no? Días. Ok. En este caso, porcentaje sin respuesta. A más alto porcentaje sin respuesta es peor, ¿no? A mayor porcentaje sin respuesta. Ok. Entonces, aquí tenemos el grupo que recibió la intervención, es este. Y este es el grupo que no recibió nada, ¿no? Placebo. ¿Sí? Placebo. Ok. Si vemos en el tiempo, en cualquier punto de corte, vamos a encontrar que el porcentaje sin respuesta más elevado es el grupo placebo. Es el grupo placebo. Lo cual está demostrando que en esa curva, en el tiempo, el brazo que recibe el tratamiento tiene menor porcentaje de respuesta. Sin respuesta. Menor porcentaje. O sea que responde más, significa eso, ¿no? Al revés, para interpretar. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, vamos a mirar dos ejemplos de algunas tesis, básicamente para ir terminando. Esto es, por ejemplo, factores de riesgo asociados a infarto agudo de miocardio en pacientes diabéticos tipo 2 en el servicio de medicina interna en el Hospital Nacional Luis Sáenz durante el periodo 2008 al 2018. El estudiante quería saber factores asociados, ¿no? A infarto agudo de miocardio, ¿en qué tipo de población? Pacientes diabéticos tipo 2. Ok. Hizo su pregunta, ¿cuáles son los factores asociados a infarto agudo de miocardio en esa población, en ese servicio, en ese hospital y en ese periodo de estudio? ¿Okay? Objetivos, pues sus objetivos, tipo y diseño de investigación, en este caso es un estudio transversal. Hizo su base de datos, ¿sí? Construyó su matriz de su base de datos, ¿okay? Y generó entonces tablas de género para infarto de miocardio, masculino, femenino, frecuencia, sino, etc. Esas tablas de 2x2 las hemos estado trabajando con ustedes, ¿sí? Y quiero resaltar dos conceptos. Número uno es, cuando ustedes, cualquier variable, sea quanti o quali, para meterlo en una tabla de 2x2, una tabla de contingencia, va a terminar siendo una variable dicotómica. ¿Se entiende eso? O sea, infarto va a ser con infarto o sin infarto. ¿Sí? Y el otro es sexo, hombre-mujer. O sea que yo, para meterlo en una tabla de 2x2, si tengo variables que son politómicas,
tengo que buscar la manera de tornarlas dicotómicas. ¿Ok? Esa es la primera cosa importante. Y lo segundo es que cuando es fácil en el evento de estudio, con el evento y sin el evento, pero a veces no es tan fácil en el factor de exposición, con el factor y sin el factor. Básicamente, cuando guardemos en la matriz, en el SPS o en el estándar, tenemos que saber que le voy a asignar el valor 1 en la codificación a la presencia del factor de riesgo y 0 a la ausencia de dicho factor. ¿Cómo entendemos esto? Si estamos hablando de cáncer de pulmón y tabaquismo, ¿a quién pondré el valor 1? ¿A los que fuman o a los que no fuman? A los que fuman. Los que fuman serán 1 y los que no fuman serán 0. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque primero, el software lee números. Y segundo, si ustedes ven los resultados, siempre ponen primero el de menor valor, el 0 y después el 1. Al revés de lo que es la tabla de 2×2. Esto que parece un poquito complicado sí es importante porque si no después no van a saber interpretar sus resultados. Conclusión, a ver, voy a repetir estos dos conceptos, ¿sí? Cuando ustedes guarden en su base de datos sus variables y tengan que ponerle un valor al factor de exposición o al factor de riesgo, a la variable en estudio, le van a asignar 1 al valor de la presencia del factor de riesgo y 0 a la ausencia de ese factor. ¿Se entendió? Ok. Entonces, eso es muy importante. Si, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades, la artritis reumatoidea, y yo quiero saber si hay asociación entre el sexo y la artritis reumatoidea. Ustedes ya lo saben eso, por medicina interna, ¿no? Ok. Entonces, ¿a quién le pondría el valor 1? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. A la mujer. La mujer sí es el factor de riesgo, el factor de potencial de exposición que yo quiero demostrar. Entonces, mujer va a ser 1 y hombre va a ser 0. Pues estoy hablando de otro como podría ser tumores de cabeza y cuello, que es más frecuente en hombres que en mujeres. Cuando yo ponga sexo para cáncer de lengua, por decir algo, voy a poner 1 hombres y 0 mujeres. ¿Se dan cuenta? O sea que la misma variable puede ser en algún caso 1 o en otro caso 0. ¿Qué es lo importante saber? ¿Cuál es el factor de exposición? Este dato que parece menor, en la práctica se complica cuando no lo toman en cuenta. ¿Okay? Entonces, si miramos acá rápidamente, ¿qué podemos mirar de esta tabla que sacó el SPSS? Estoy viendo al revés. Con infarto sí, lo está poniendo acá. ¿Saben por qué lo pone acá? Porque el 0, ¿cuál es? Es no. Él primero muestra el 0 y después el 1. Y aquí también muestra primero el 0 y después el 1. O sea que está completamente al revés. ¿Se acuerdan que yo siempre les ponía positivo, positivo cerca, negativo, negativo? Lo están colocando de manera invertida. Entonces, esta tabla es típica como lo saca automáticamente. Está buscando entonces una prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado frente a dos variables cualitativas. Ahí estamos viendo dos variables cualitativas, ¿no es cierto? Con o sin infarto es variable cual. Hombre o mujer es variable cual. Dos variables cualitativas, se busca la prueba de chi cuadrado para ver si hay o no asociación o riesgo. ¿Ok? Y entonces ahí abajo está mostrando la prueba de chi cuadrado, que está diciendo que el valor es 4.6, 4,6 y la significancia asintótica que será 0.03. ¿Será significativo, sí o no? ¿Será significativo 0.03? ¿No a mí? Si cuadrado era mayor de 0.03 es menor de 0.05 o no? Sí. Entonces, ¿es significativo, sí o no? Algo así. Sí, sí es significativo. Yo lo que miro es la significancia. 0.03 es menor que 0.05 o no? Sí. Sí. Entonces, la significancia, el valor P, toda prueba de chi cuadrado es significativo si es menor al 5%, si es menor a 0.05. En este caso, es menor a 0.05. ¿Se entiende todo eso? ¿Queda claro o no? A ver, otra vez. Vamos a hacerlo más sencillo. Este valor que está acá, 4.6, no lo tomen en cuenta, porque si no se van a complicar. ¿Sí? Ese es un resultado que tendríamos que hacer la prueba de hipótesis. Pero lo que yo busco y lo que yo pongo en mi tabla es el valor P, la significancia. Significación asimétrica bilateral. Prefiero la bilateral a la unilateral, siempre.
la bilateral. Se llama hipótesis de dos colas. Okay. El valor 0.03, ¿es o no es significativo? Sí, es significativo. ¿Por qué? Porque cumple con que sea menor a 0.05. 0.05, 0.04, 0.03. 0.3 es menor a 0.05, ¿sí o no? Si es menor al 5%, es significativo. Entonces, ese valor P le dice de que el sexo sí está asociado al infarto de miocardio en un paciente diabético, me está diciendo eso. ¿Okay? Y acá abajo debo leer, 0 casillas han esperado recuento menor que 5, 0%. ¿Qué significa eso? Cuando yo miro acá, en esta tabla de 2×2, y podríamos transformar esta tabla de 2×2 en la tabla que nosotros hacemos siempre, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué hora es? 6 y 7. Vamos a ocupar un par de minutos, ¿sabes? Que con el papel no se borra casi nada, ¿eh? Necesitamos. Yo no sé por qué siempre han habido acá como dos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Me ayudas? Yo te voy a explicar. Hacemos una tabla de 2×2. ¿Ya? Ustedes saben la tabla de 2×2. En las columnas, ¿qué es lo que va? El evento de estudio. Y en las filas, ¿qué es lo que va? El factor de exposición. ¿Sí? Ok. Arriba debe ir infarto de miocardio, ¿no es cierto? Con infarto y sin infarto. ¿Sí? Ok. Con infarto, ahí. Y al otro lado, sin infarto. Esas columnas verticales es el evento de estudio. Ahora, las filas horizontales va a ser el factor, que en este caso es hombre, mujer, ¿no es cierto? Sabemos que ¿quién tiene más riesgo de infarto, el hombre o la mujer? En general, ¿no? En general. Bueno, okay. Por eso vamos a poner hombre y mujer. Ya, listo. Si le ponemos signos, infarto y miocardio es positivo, pone positivo, cierran un círculo para que se note, el otro es negativo, y hombre es positivo, cierran un círculo también para que vean cómo está diferente a este cuadro. ¿Sí lo ven? Que está diferente, está al revés, ¿sí? Pero si yo lo dejo así no voy a poder leerlo, no va a ser fácil de leerlo, pero lo voy a transformar que va a dar exactamente igual. Voy a decir, con un infarto de miocardio hay 13 hombres y 5 mujeres. Total 18, obvio. Y en los que no tienen infarto hay 38 hombres y 48 mujeres, ¿no es cierto? Ok. Si quisiéramos sacar, el total ahí es 86. Si quisiéramos sacar el OR, ¿cómo sería? Entre 5 por 38, ¿verdad? 13. ¿Ese qué es? 38, ¿no? 13 por 48. A ver, sáquenlo para ver cuánto nos da. ¿Cuánto es 13 por 48? 624. 624, un poquito más fuerte. Son 624 sobre 5 por 38. 5 por 38, ¿no? Arriba es 38. Sí, ¿Cuánto da? 190. 190. ¿Y la división? 90, 190. 624 entre 190. 28. ¿Cuánto? 3.28. 3.28. Ya. Ahora sí, interprétame esto, por favor. ¿Qué significa? En cuanto a los pacientes varones, es mayor la probabilidad de tener un evento de infarto de miocardio en 3.28 veces. Es más probable el riesgo. ¿Qué tienes? En aquellos pacientes varones. Claro. Sí, pero miren, siempre es así. Está bien. Empezamos aquí, 1. Los hombres tienen 2, este valor de desarrollar 3 en comparación con los 4. ¿Sí? Esa es la secuencia de interpretación. ¿Cómo sería? Los pacientes masculinos tienen 3.28 veces más de desarrollar infarto de miocardio, son diabéticos, que aquellos que son mujeres, que aquellos que no son hombres. Esa es la interpretación de la secuencia. ¿Ok? Yo parto de acá, voy acá,
¿Sí? Llego al evento y lo comparo con el otro grupo. Esa es la lectura clínica que tienen que hacer. ¿Ok? Finalmente. Muy bien. Ahora, en la tabla va el OR, va el intervalo de confianza y va el valor P. Este valor P que acabamos de ver acá, este valor P. ¿Es significativo, sí o no? ¿Y el OR3 es importante, sí o no? Es importante. Ok, entonces, a esa conclusión parece que van a llegar ahora, después cuando nos muestren las tablas. Aquí hay otro, con infarto, sin infarto y control glicémico, por ejemplo, controlado o no controlado. Ahora, ahí por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con lo que colocaron ahí? Bueno, aunque aquí está bien, porque el no es 0, ¿no? Y el sí es 1, ¿verdad? Con infarto. Pero aquí es otra vez 0 con control glicémico. ¿Cuál será el 1 en cuanto a control glicémico? ¿El controlado será el 1? No, aunque no recibe control. ¿Se dan cuenta? A eso me refería, cómo tenemos que interpretar. ¿Cuál es el factor de riesgo para infarto? ¿El que tiene su glucemia normal o el que no tiene su glucemia normal? El que no tiene. Entonces, ¿cuál será el 1? El 1 debe ser el no controlado, ¿sí o no? Ese juicio clínico es el que ustedes tienen que desarrollar para cada una de sus variables. Por eso es que ahí está 0,1, 0,1. Pero que lo debo transformar en esa tabla que está allá. ¿Se dan cuenta? Esta tabla cruda no es la que ustedes van a colocar. Esta la van a transformar en lo que estoy mencionando. ¿Y cómo será su significancia? ¿Es significativo o no es significativo? Sí. Bueno, yo diría es muy significativo. 0.30000. Ojalá alguna vez encontremos alguna grabación en su trabajo. Esto significa muy significativo estadísticamente. ¿Ok? 3 ceros, lo que venga después ya poco importa. 3 ceros. 0.000. Muy significativo. O sea que aquellos que no tienen buen control glicémico deben tener mucho más riesgo, que no hemos visto ahí cuánto todavía, porque no hemos sacado la cuenta, que aquellos que sí tienen buen control glicémico, de desarrollar infarto de miocardio. ¿Ok? Esa es la interpretación. Secuencia lógica y ordenada. Primera cosa que deben recordar de esta clase. Resultados, no se trata de tener montaña de resultados, sino de seleccionar los más importantes, los correctos. Presentarlos de una manera inteligente, lógica, que el lector pueda comprender y no tener una maraña de datos que no sabemos qué quieren decir con todo eso. ¿Okay? Solamente los datos más importantes, recuerden eso. Bueno, esta es la famosa tabla 1. Esa es la famosa tabla 1 que yo les decía, ¿no? Este es para un estudio transversal, como les dije al principio, o sea, solamente mostraré una sola población. Veremos la tabla 1 de otro ejemplo que lo voy a mostrar ahora. Y acá, ¿qué es lo que va? Acá van todos mis factores o variables de esto. Sexo, masculino, femenino, frecuencia, porcentaje. Para los que son básicamente cualitativos. Si se dan cuenta ahí, hemoglobina glicosilada, ¿cómo lo registro? ¿Como cuanti o como quali? ¿Cómo registro ahí hemoglobina glicosilada? Cuanti. Como quali. Fíjense, ¿es lo mejor o no es lo mejor? Yo que les dije siempre, hagan el esfuerzo primero en registrar variables cuanti, primero variables cuanti, después pueden jugar con